Muy buenos días, bienvenido a este espacio Panorama Social Iberoamericano que se transmite por su canal de televisión, un canal para gente como usted. Desde nuestra plataforma en Santa Fe de Bogotá, para Iberoamérica en idioma español e inglés, hacia las Antillas, los Estados Unidos y Europa Occidental. Hoy vamos a hablar de un suceso que quedó marcado en la historia como de los grandes escenarios que surgen a partir del nacimiento de Simón Bolívar, el hombre de las dificultades, nacido en Caracas ese día 24 de julio. Hoy conmemoramos con un gran respeto y un gran señorío la figura de ese hombre que bien hay que repetirlo, se llamó el hombre de las dificultades. El hombre de las dificultades porque constituyó su accionar en desarrollar una política que en América estaba vedada porque nace en esa era de las grandes transformaciones históricas, económicas, revolucionarias, políticas, ideológicas de la Europa Occidental. De tal manera que la figura egregia del libertador podemos resumirla en un poema épico y lírico de un gran poeta anzoatiguense, Tomás Ignacio Potentini. Sobre ese hombre de las dificultades, Tomás Ignacio Potentini se expresó y dijo: cuentan que tuvo en su faz lo que salva y lo que aterra, rayo de muerte en la guerra y arco iris en la paz. Cuando pensaron quizás que se cansaba su brazo, hizo en la América un trazo y volando casi loco, con aguas del Orinoco fue a regar el Chimborazo. Ahí está reflejada la personalidad, las características de ese grande hombre. De ese grande hombre que dejó para la posteridad, entre tantas acciones que hizo en favor de la libertad de estos pueblos indígena-americanos, 3 grandes discursos. El discurso del Congreso de Angostura, el Congreso de Cartagena, en ese discurso, y el discurso que dio leído en la Carta de Jamaica. En ese discurso que dio en la Nueva Granada, casi al iniciarse las guerras patrias en 1813, lo hizo en presencia de un neogranadino excepcional, el general Antonio Nariño, en quien el libertador fue a buscar respaldo para iniciar la grande obra de liberar América del yugo borbónico. En ese discurso que dio, en ese escrito que dejó el libertador en Cartagena de Indias, era coronel, jefe del Ejército del Norte, y allí fue ascendido a brigadier general, con lo cual regresa a Venezuela para hacer la triunfante campaña admirable que lo llevó a Caracas, donde se le otorga en la iglesia de San Francisco, en 1813, el título de Libertador de Venezuela. Allí fijó las bases el libertador y expresó la manera, la estrategia, la táctica y de lo que significaría la guerra de liberación para los pueblos iberoamericanos. En un segundo discurso que el libertador dicta magistralmente, lo hace en 1819. Cuando en el escenario venezolano se libraban las grandes batallas por la liberación, ya iban 19 grandes enfrentamientos. Había caído la Primera República, había caído la Segunda República. Y el libertador faja allí y desarrolla el gran proyecto mirandino de la necesidad de reunificar lo material, lo humano, los grandes recursos de Colombia,
de Venezuela y del Ecuador. Y allí echa las bases de ese gran proyecto integracionista, el único que ha persistido de tantos que se han invocado y llevado a cabo. Allí en ese proyecto El Libertador escenificó la necesidad de lo que más adelante él en el Congreso Anfictiónico de Panamá dijo con gran sabiduría: el imperio del norte estará condenado a plagarnos de pobrezas y de miserias en nombre de la libertad y de la democracia. En un reciente libro que publiqué en la República de Colombia, titulado La Gran Colombia, analicé el aspecto geopolítico de ese gran proyecto del Libertador. En 1815, cuando todo parecía se había perdido, 13 brillantes oficiales españoles enfrentaban a los nobles juristas, escritores y letrados de Venezuela, que en 1810 asistieron al Congreso Constituyente que creó el Estado Nacional, que crearon la Junta Patriótica y que dieron el paso fortuito de asumir el control de la Capitanía General de Venezuela ese 19 de abril, cuando la audacia de estos jóvenes revolucionarios, reforzados por el pensamiento y el respaldo decisivo del general Francisco de Miranda, el venezolano universal, se iniciaron las guerras patrias. Se declaró la independencia de Venezuela y con ello la independencia de América, porque ese Congreso Constituyente del 2 de marzo significó el primer paso para definir la libertad y el inicio de las grandes guerras patrias para liberarnos del yugo español. En 1815, luego que se pierde la Primera República, la Segunda República con la batalla de Urica, el 5 de diciembre de 1814, porque debemos entender, y recientemente en una conferencia que dicté, dije, sin Urica no podía haber Carabobo, ni las queseras del medio, ni las trincheras, ni las batallas de la Puerta, ni Potreritos Marrereños, ni Valencia, ni Bomboná, ni Junín, ni Pichinche, ni Boyacá, ni Sogamoso. Porque la estrategia que hasta ese momento aplicaban las fuerzas contrarias a la independencia, incluyendo a la Iglesia Católica, habían venido dándole un saldo favorable al Imperio Español. En esa carta de Jamaica, el Libertador, magistralmente dirigido a un americano del mundo meridional de América, analiza el porqué de los grandes fracasos que hasta ese momento habían ocurrido en el emprendimiento de la guerra de independencia. Habla de la necesidad de unificar el mando y el comando de las operaciones militares. Habla de la necesidad de crear un Estado Mayor conjunto, por primera vez. Habla el Libertador de la necesidad de estructurar una línea de mando. Y eso se hizo. Y vienen los grandes sucesos de la presencia del mariscal de campo Pablo Morillo en Venezuela, que es la primera vez cuando el régimen español envía 12,000 hombres españoles para pacificar estas colonias. Ya era tarde. Ya era tarde porque el Libertador Simón Bolívar, con sus discursos, la actuación de Miranda y de los patriotas que se convirtieron en guerrilleros y luego en generales victoriosos, llevaron la independencia hasta el Alto Perú. Ya era tarde porque la figura fulgurante, estratégica, el político, el militar, el ideólogo, Simón Bolívar, había impulsado indeteniblemente
la necesidad de convertirnos en estados nacionales libres e independientes. Y así lo hicimos. De tal manera que la presencia del libertador Simón Bolívar, el hombre de las dificultades, quedó en la historia universal inscrito como uno de los grandes batalladores, generales, estrategas, políticos de estatuto y de estatura universal. De tal manera que este 24 de julio, para nosotros los venezolanos, los colombianos, los peruanos y los bolivianos, la presencia del libertador en América nos dio patria, nos dio independencia y creó estas grandes naciones que en su batallar constante enfrentan hoy día grandes momentos de dificultades. Les habló para la cadena de televisión internacional Eduardo Guzmán Pérez, su corresponsal especial y analista político.